de transparencia y rendición de cuentas. Se las voy a enumerar. La primera, ninguna autoridad en solitario, en opacidad y de manera discrecional va a asignar estos contratos. Van a participar 4 instancias distintas del Estado mexicano. A la Secretaría de Energía nos va a corresponder determinar qué áreas se van a sacar a licitación, los lineamientos técnicos de esta y el tipo de contratos que se asignará a cada una de las áreas licitadas. A la Secretaría de Hacienda le va a corresponder el contenido económico y fiscal de esos contratos. A partir de allí, la licitación sale de la esfera del gobierno central y pasa al órgano regulador, órgano que dispone de autonomía técnica y de operación, integrado por 7 comisionados, propuestos por el presidente y nombrados por el Senado de la República en mayoría de 2/3 partes. Ellos van a llevar a cabo la licitación, van a asignar los ganadores, van a suscribir los contratos y los van a administrar. Pero el órgano regulador no va a participar en la liquidación económica de los contratos. Eso es tarea ya de una 4ª instancia del Estado mexicano, el Fondo Mexicano del Petróleo, fideicomiso constituido en el Banco de México, sujeto a reglas de transparencia, integrado por un comité técnico con 4 consejeros independientes, ratificados por 2/3 partes del Senado de la República, el gobernador del Banco de México, órgano constitucional autónomo, y solo vamos a ver 2 personas del gobierno federal, el titular de Hacienda y el titular de la Secretaría de Energía. Pero además, no puede haber manejo discrecional de la renta petrolera que va a ingresar ahí, salvo el impuesto sobre la renta y el IVA que irán a la tesorería de la Federación, todo lo demás ingresará al fondo. No va a haber posibilidades de manejo discrecional, porque la propia legislación que aprobó el Congreso de la Unión establece los montos, las cantidades y los destinos a donde irá la renta petrolera. Establece 4.7 va hasta 4.7 del Producto Interno Bruto va al presupuesto y a los fondos de estabilización de los ingresos de los estados y la federación y los fondos de investigación tecnológica, y todo lo que exceda va a invertirse en ahorro público de largo plazo hasta 3% del PIB y luego en proporciones hacia más ahorro público, pensiones universales de los mexicanos, becas, reinversiones en proyectos petroleros rentables, ciencia y tecnología y energías renovables. Entonces, la posibilidad de un manejo discrecional de la renta petrolera lo superó totalmente la muy buena legislación que contamos en materia de energía. Otras medidas de transparencia que están establecidas y que ya se están poniendo en práctica, los órganos reguladores van a asignar las licitaciones en sesiones públicas. Se van a transmitir en tiempo real por internet. Todas las sesiones que realicen los órganos reguladores tendrán que levantar acta, serán en tiempo real, ya están pasando en tiempo real. Ya las sesiones de la CRE y de la CNH, ya hay público que la ha podido seguir a través de internet. Todo el contenido de los contratos será público, salvo el secreto industrial y tecnológico, que se puede ser reservado. Va a estar abierto a la información pública. Los comisionados no podrán recibir solos a ningún representante de una empresa regulada, ni pública ni privada. Tendrán que estar por lo menos 2 y deberán levantar una minuta de lo que se trate en esto y hacerla pública. Respecto a la derrama económica que esperamos, está elaborado con un sentido de inclusión social la reforma energética. Creemos que la derrama no va a ser la concentración en unas cuantas empresas.
Aspiramos en este sexenio, reitero, a crear 500,000 empleos directos e indirectos. Aspiramos a ver a muchísimas empresas mexicanas, pequeñas y medianas, como proveedores de la industria energética. Aspiramos a ver empresas petroleras mexicanas privadas con Pemex también, al lado de nuestra gran empresa pública, también participando en esto y generando reforma. Además, se va a incrementar el ingreso federal y se va a incrementar las participaciones de los estados y municipios, por lo tanto se va a generar desarrollo regional. Y respecto al caso colombiano, yo viajé a Colombia, diputado, un grupo de funcionarios previo a la reforma energética, como lo hicieron también muchos legisladores, viajamos a ver ejemplos de reformas energéticas paradigmáticas, viajamos a Noruega, viajamos a Colombia, viajamos a Brasil, y la información que yo traigo es distinta, diputado, discúlpeme, pero Colombia incrementó su renta petrolera. La producción de Colombia venía declinando, como la mexicana, y subió 2 o 3 años después de que inició la implementación de la reforma. Y no solo eso, ya para concluir, creo que la reforma hizo de Ecopetrol una empresa de Estado petrolera paradigmática en América Latina, muy reconocida y muy prestigiada. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos el maestro Emilio Lozoya, director de Pemex. Gracias, secretario. Señor diputado Ricardo Mejía, quisiera referirme a algunos de los cuestionamientos que nos hace respecto al juicio con el consorcio Comproca. Es, para información del resto aquí de los diputados, un juicio que data desde el 2001. El contrato se signó con este consorcio en 1997 y por lo tanto pues ha habido una multiplicidad de acciones legales, despachos de abogados, etcétera. Lo que puedo informar que se ha realizado en esta administración es que el 12 de diciembre de 2012, a unos días de haber sido iniciada la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Pemex demanda por daños y perjuicios por violaciones a la ley RICO, que es la de anticorrupción en Estados Unidos, por presuntos actos de corrupción reconocidos por Siemens ante la Security and Exchange Commission, la SEC, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este juicio se llevó a cabo durante el 2013 y recientemente se obtuvo un fallo adverso para Petróleos Mexicanos, pero dicho juicio fue declinado por un tema territorial y no por un tema de fondo del asunto, es decir, por un tema jurisdiccional. ¿Qué otras acciones ha llevado a cabo Petróleos Mexicanos para defender sus intereses? Ha promovido distintos amparos ante la jurisdicción mexicana y quisiera informarle a esta soberanía que recientemente la Suprema Corte de Justicia admitió un amparo por parte de Petróleos Mexicanos en este sentido, por lo tanto seguiremos litigando con toda vehemencia para proteger los intereses y el patrimonio de nuestra empresa. Es correcto que existen negociaciones con la empresa Siemens, quien se ha acercado a Petróleos Mexicanos para dejar atrás esta pugna en la cual las partes se han gastado $80 millones en abogados. Son estos litigios en los cuales los abogados ganan y las partes pierden no solo tiempo, sino además las obras quedan inconclusas. Una vez que tengamos un convenio vinculatorio entre las partes, por supuesto que se lo haremos llegar. En el interés de Pemex es dejar atrás muchos de estos juicios, por supuesto dar con los responsables, pero a la vez dejar de erogar recursos y más bien enfocarnos a nuestro negocio, que es explorar, extraer petróleo en beneficio de nuestro único dueño, que es el Estado mexicano. Pero sí, le puedo confirmar que hay negociaciones en este sentido. Creo que sería un buen arreglo para Petróleos Mexicanos y las partes si se logra un acuerdo vinculatorio en el cual se zanjen estas diferencias, se dejen atrás. Y dentro de las negociaciones, señor diputado, sí, una de ellas es la creación de un fondo
para combatir la corrupción, para promover la transparencia y le estaremos informando cuando esto quede negociado. Por otro lado, usted me preguntó sobre el estatus del tema de oceanografía. He comparecido ante esta soberanía al respecto. Quisiera hacer brevemente una recapitulación. Al 28 de febrero de 2014 se tenían 39 contratos vigentes con oceanografía. Del 1 de marzo al 15 de septiembre se rescindieron administrativamente 15 contratos y terminó la vigencia de 11, por lo que se cuentan con 13 contratos vigentes. Por otro lado, se tiene el conocimiento que derivado de la querella que presentó Banamex ante el Ministerio Público de la Federación y del juicio también de concurso mercantil, se han promovido diversos juicios en contra de oceanografía, de los cuales se tiene conocimiento de los siguientes. Juicios de amparo, 16 juicios promovidos por diversas instituciones bancarias y personas morales, en las cuales PEP fue señalado como tercero perjudicado. Juicios civiles y mercantiles interpuestos por oceanografía ya intervenida por el SAE en contra de Pemex Exploración y Producción, de los cuales 15 son tramitados en la vía civil y 2 en la mercantil. Juicios administrativos, 5 promovidos por oceanografía en contra de PEP, embargos en contra de oceanografía, 2 promovidos por personas morales en contra de oceanografía y juicios laborales 38. Es una multiplicidad de juicios que se están llevando a cabo, pero yo lo que le quisiera informar es, yo creo que lo más relevante para Petróleos Mexicanos es que el 10 de septiembre de 2014 se emitió una resolución en la que se concede a Pemex Exploración y Producción una suspensión definitiva para el efecto que no se reintegren las penas convencionales a los contratos de Pemex. Es decir, no hay daño patrimonial para Petróleos Mexicanos y en este sentido pues seguiremos combatiendo a través de la jurisdicción mexicana e internacional, si es necesario, los intereses de Petróleos Mexicanos. Respecto a la reunión que usted hace mención, no tengo información al respecto. Reitero, es o era un contratista importante de Petróleos Mexicanos y Pemex se tiene que concentrar en la exploración, en la producción y en la transformación industrial de los hidrocarburos y no podemos estar lidiando con los problemas que tienen nuestros contratistas. Por supuesto que estamos comprometidos con el contenido nacional, como lo mencionó el secretario de Energía. Es un tema fundamental el promover a las empresas mexicanas, pero no a las empresas que cometen delitos. Quisiera también recalcar que Pemex fue quien detectó las fianzas fraudulentas que esta empresa había presentado y por lo tanto, a partir de esta investigación que se había hecho interna para tener transparencia en nuestras operaciones, se inhabilita esta empresa y esto provoca que se descubra este supuesto fraude bancario por cientos de millones de dólares. Finalmente, usted me cuestionaba sobre una supuesta simulación en la cual Petróleos Mexicanos estaría participando en mudar contratos incentivados de producción y servicios y contratos de obra pública financiada. Quisiera recalcarle, señor diputado, respetuosamente, que nosotros cumplimos escrupulosamente con la ley y, en este sentido, la ley permite la migración de los 22 CIEPs y COPs que Petróleos Mexicanos firmó en anterioridad a la promulgación de la reforma energética. Estos contratos, absolutamente todos fueron licitados y por lo tanto ya no son susceptibles del proceso que el señor secretario de Energía mencionó, en los cuales sí, las nuevas asociaciones, estos 10 bloques que usted tiene interés de ser informado, ahí sí se va a tener que licitar. Petróleos Mexicanos dará su opinión sobre los lineamientos técnicos que se requiere para el desarrollo de un campo, también el tipo de empresa que tiene el balance financiero, el capital humano y la tecnología para participar en un campo de aguas profundas o en un campo de aguas someras. Estos 10 campos es un portafolio diversificado que nos permitirá tener producción temprana y también producción más compleja como aguas profundas. En campos concretos le digo que los terrestres maduros son el de Rodador, Ogarrio, Cárdenas, Mora y Samaria Terciario. En los campos marinos son Bolonticú, Sinán y Ec. En aceite extrapesado marino será Ayatzil, Tequel y Utzil. En gas en aguas profundas, Cuná y Piclis.
y en aceite en área de perdido, trión y explorato. Son 10 campos. Para el país sería una gran noticia poder lograr estas asociaciones en el corto plazo, y las variables críticas, señor diputado, que llevarán a Petróleos Mexicanos, o por qué estamos queriéndonos asociar en estos 10 campos, son 3. La mezcla de capital humano, tecnología y solidez financiera de los socios. Quisiera recalcar algo que dijo el secretario de Energía, que es Pemex era la última empresa en el mundo de nuestro tamaño que no tenía este tipo de asociaciones. La ley que esta soberanía aprobó le da a Petróleos Mexicanos herramientas fundamentales para fortalecernos en beneficio de nuestro propietario, que es el Estado mexicano. Muchas gracias. Gracias, señor director. Tiene el uso de la voz por 3 minutos el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Sí. Gracias, secretario. Discrepo, señor secretario, en cuanto a la supuesta autonomía y todas estas instancias que participan, porque el que los pone a todos se llama Enrique Peña Nieto. El secretario de Hacienda lo nombra Enrique Peña Nieto, a usted lo nombró Enrique Peña Nieto, a los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía, los propuso Enrique Peña Nieto, y la mayoría en el Senado la tienen preconfigurada con el PAN. Es decir, todo fluye como mantequilla. Si hubiera una postura crítica, pues no hubiera nombrado a Luis Telles en el Fondo Mexicano del Petróleo. Presidente de los bolseros, de la Bolsa Mexicana de Valores, siendo parte de los que definen los destinos del Fondo Mexicano del Petróleo, pues en ningún país democrático, en ningún país que se cuide que no haya conflicto de intereses, no lo hubieran nombrado. O Octavio Pastrana, que es consejero independiente de Pemex, que además de haber fungido como presidente de British Petroleum, fue director en México y Colombia de Isolux Corsan, que tiene contratos importantes y litigios en carreteras, no aclarados todavía. Esta empresa además construyó la planta hidrodesulfatadora de Salamanca, de diésel. Tiene claros conflictos de interés y es uno de los flamantes consejeros independientes ahora de Pemex. Es decir, la Secretaría de Hacienda es la que va a fiscalizar, la Secretaría de Energía es la que va con el concurso de la Comisión de Hidrocarburos, definir las licitaciones, los contratos, y todos tienen un común denominador, todos dependen del presidente de la República. O sea, la realidad es que es crear una burocracia exponencial para que al final de cuentas todo derive de una sola decisión. Nosotros no coincidimos con ello. En un modelo ideal se hubieran tomado otras decisiones, pero yo le doy algunos ejemplos. El Fondo Mexicano del Petróleo lo preside el secretario de Hacienda y el auditor externo lo nombra el secretario de Hacienda, es juez y parte, que es el mismo, evidentemente, del Banco de México, pero que a su vez lo propone también el secretario de Hacienda y Crédito Público. Los miembros independientes del Fondo Mexicano del Petróleo son irresponsables, no son ni servidores públicos y manejan miles de millones de dólares. No son sujetos a un régimen de responsabilidades, y hay una disposición que nosotros llamamos cláusula de impunidad que les permite tomar decisiones sin ser responsables. Y esto mismo sigue en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos también para ciertos funcionarios. Es decir, nosotros sí creemos que hay riesgos graves de que haya mayor corrupción, y por eso le preguntábamos qué se está, y esto también al director de Pemex, que creo que fue lo que no nos contestó, qué se está haciendo con la Comisión del Intercambio de Valores de Estados Unidos para determinar qué empresas que puedan concursar en México o con las que se pueda asociar Pemex tienen asuntos de corrupción, para evitar precisamente que esto llegue a una situación exponencial. El estudio de Colombia es un estudio del Banco de la República de Colombia y no es precisamente un estudio crítico. Digamos que es un estudio incluso hasta favorable a este proceso, pero finalmente llegan a la conclusión que se ha perdido una parte importante de la renta petrolera de ese país. Y lo otro que quisiéramos comentar también, y vamos a ajustarnos al tiempo, es que Hacienda aquí reconoció que no tiene capacidades para fiscalizar. O sea, si Hacienda no fiscaliza a los oligopolios que tiene unas cuadras de aquí, imagínense, va a fiscalizar lo que sacan en aguas profundas
los barriles de petróleo y todos los costos asociados. Entonces nosotros sí creemos que hay un grave riesgo y nosotros quisiéramos afirmar que tratándose de un recurso no renovable, como es el petróleo y los hidrocarburos, el tema no es la extracción por la extracción misma. El tema es el interés nacional y cuánto ingresa al país, cuánto crece la producción del país, cuántos empleos se crean para mexicanos, porque aquí el otro tema es el contenido nacional. Hasta el 2025 hablaremos de un 35%. Pero, hay que decirlo, con el Tratado de Libre Comercio, pues prácticamente no hay obligación para las empresas estadounidenses y canadienses. Y otro tema adicional, en el caso de Colombia, la carga fiscal para Ecopetrol es de 11% y para Pemex va a seguir siendo alrededor del 60%. O sea, no hay ni siquiera las mismas condiciones entre un país y otro. Por último, yo quisiera comentar que estaremos pendientes de las negociaciones que aquí anuncia el director de Pemex con Siemens. Lo que usted nos dice es que la información que tenemos pues, es correcta, si hay una idea de un fondo anticorrupción, si hay negociaciones avanzadas. Igual, con la misma objetividad y con la misma información veraz, nosotros estamos señalando lo de oceanografía. O sea, está confirmada la reunión y es grave, al margen de que usted dice que no hay una afectación al patrimonial, eso nosotros no estaríamos seguros de que no lo haya habido, pero aún así es un proveedor, uno de los más importantes, si no es el más importante de petróleos mexicanos, y que haya este grado de impunidad donde no solamente no es sujeto, no está apresado, sino que además es parte informal de todas las renegociaciones, pues habla de un México de impunidad que es muy grave en este contexto de privatización. Es cuanto. Gracias, diputado. Toca ahora el uso de la palabra a la diputada Lilia Aguilar Gil del PT, hasta por 5 minutos para formular sus cuestionamientos. Muchas gracias, señor secretario. Yo iré directo a las preguntas porque creo que quedan muchos temas pendientes. Primero, señor secretario de Energía, usted ha dicho ya con claridad que en 2 años bajarán los precios de la gasolina. Lo que no queda claro, primero es por qué engañar a la gente, por qué mentirle y haberle dicho que iban a bajar los precios de la gasolina, la luz, el gas, la electricidad a corto plazo y ahora, bueno, pues están reconsiderando. Pero lo que le quiero preguntar específicamente es ¿cómo? ¿Y en qué monto van a bajar las tarifas? Y se lo pregunto porque se ha dicho que hay que esperar a que surta efectos la reforma energética y que la libre competencia salvará todo, pero le digo, señor secretario, con mucho respeto, que ni Adam Smith creía tanto en el efecto de la mano invisible. En el tema de producción, y en esto, si me permite iniciar el señor director de Petróleos Mexicanos, repetirle algo que ya se le ha preguntado y que creo que es importante conocer. ¿Tiene usted, señor secretario, la facultad de determinar qué es lo que se le va a pagar a Pemex de las inversiones que ya se hicieron en los yacimientos y en los yacimientos que Pemex no va a explotar? Porque los que han quedado fuera de la ronda cero, ya lo ha explicado el secretario de Energía, podrán salir a licitación, pero ya hay una inversión ahí de Pemex y no nos queda claro cómo se le va a cobrar a estos particulares o si los mexicanos finalmente pagaremos sobre esta inversión que ya está hecha en algunos yacimientos. Es decir, señor Emilio Lozoya, ¿tiene usted la facultad de determinar el monto? ¿Lo van a determinar las empresas o se irá finalmente a un fondo perdido que pagaremos los mexicanos? Señor secretario de Energía, precisamente en este tema de producción, usted ha dicho que se acabó el tiempo del petróleo fácil. Usted ha dicho que esta reforma energética se hizo precisamente debido a esto y que esto eficientaría la exploración y la extracción. Sin embargo, en el informe, y se lo volvemos a preguntar y a reiterar, se dice que se invirtió un 27.7% más en exploración y producción, pero se están perforando 25% menos pozos. Entonces no nos queda claro dónde está la eficiencia y la productividad en el gasto de la Secretaría de Energía y de Pemex. Más aún,
Usted también ha explicado cómo se darán todas estas licitaciones y ha dicho por qué está cayendo el monto de la producción del petróleo, pero fíjese bien, por una parte nos dicen que la producción de petróleo fue menor por conservarse en reservas probadas. Sin embargo, en la ronda 0, Pemex únicamente solicitó el 21% de los recursos prospectivos en hidrocarburos. Entonces, a mí no me queda claro dónde está la congruencia y por qué Pemex solamente reservó el 21% de estos que ustedes llaman reservas probadas. Específicamente, y para terminar este tema de producción, para apegarnos al tiempo, hablaré un poco del tema del gas. El tema del gas, en el informe se dice, y lo presenta la Secretaría de Energía, en la perspectiva de gas natural del 2013 al 2017 nos aseguran que el promedio de la demanda nacional de gas natural será de 3.6% anual, lo que implica que esta crecerá de 2.075 millones de pies cúbicos aproximadamente a 5.857. Y por otro lado, se hace mención que las importaciones crecerán en un 7% de promedio anual, lo que implica que para 2027, señor secretario, las importaciones totalizarían los 5.857 millones de metros cúbicos que equivaldrían a la demanda total. Entonces, yo no estoy segura si hay un error en el reporte o quiere decir que ahora viviremos del gas importado. En el tema de corrupción, y dicen que a toro pasado ya no es importante hablar, pero yo sí quiero hacerles una pregunta muy concreta. En tema de corrupción o incongruencia, el titular del Poder Ejecutivo, como bien decía el diputado Mejía, envía a través de la Secretaría de Gobernación la propuesta para la Cámara de Senadores para los consejeros y miembros independientes de Pemex. Y el artículo 20 y 21 de la ley marca con mucha claridad que los perfiles que deben de ser presentados no deben de representar intereses y deben de ser autónomos y estar desligados de cualquier, inclusive proveeduría con este tema. Sin embargo, el presidente propone, como ya se ha dicho, a Luis Telles, que está el nuevo ahora flamante nombrado para el comité al Fondo Mexicano del Petróleo, pero Luis Telles, que es integrante del Consejo de Administración de Sempra Energy, que es la empresa a la que se le adjudicó el millonario proyecto de Los Ramones, tiene un evidente conflicto de intereses. Es más, señor secretario, Telles es parte de una investigación de corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos que se está realizando a Sempra por prácticas ilegales en México. Entonces, yo pregunto con mucha, tal vez ingenuidad, ¿por qué el presidente de la República decide proponer a Luis Telles? ¿Qué es lo que está pensando esta administración? Y si creen ustedes realmente que abonan a la transparencia y a la anticorrupción de la que han hablado ustedes en esta comparecencia con estos candidatos, no solamente Luis Telles, ya el diputado Mejía nombró algunos, pero tenemos a Alberto Tiburcio Celorio, a Jorge Borja Navarrete, a Jaime Lomelí Guillén, todos relacionados con la industria y todos propuestos por esta administración. Yo daré término a esta primera intervención, no sin decirles que me quedan muchas dudas en el tintero y que agradecería su respuesta precisa y la honestidad de las mismas. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Aguilar Gil. Tiene el uso de la voz por 5 minutos, señor secretario. Le contestaré con honestidad y precisión, diputada Lilia Aguilar. Ya no me voy a referir, si usted me lo permite, al pago de las inversiones de Pemex y al tema de las tarifas de luz, porque ya di esa respuesta en otras preguntas que se me formularon. Sobre el tema de las gasolinas, los gasolinazos mensuales por arriba del crecimiento inflacionario se terminan este año. El año próximo el crecimiento del precio de las gasolinas va a ser mucho más moderado, solo se va a incrementar
en la misma proporción de la inflación anual. Habrá un precio máximo, un precio tope de gasolina, y podrá haber competencia para hacia la baja de ese precio tope. Actualmente hay un precio único. Nadie puede vender más allá de ese precio único, pero tampoco más abajo. Sí se va a permitir competencia hacia abajo de ese precio. Referente a por qué hay esta asimetría entre lo otorgado a Pemex en reservas y lo otorgado en recursos prospectivos en la ronda cero, pues tratándose de reservas, el margen de riesgo es mucho menor, y tratándose de recursos prospectivos es mucho mayor. Entonces, en reservas 1P, el margen de riesgo es de solo 10% de que no sea susceptible de explotación comercial. Es decir, hay un 90% de que esa área sea susceptible de explotación comercial. Y ahí le dimos a Pemex el 93% de las reservas 1P. De las 2P, donde el margen de riesgo es del 50% nada más, le dimos el 83% de estas reservas, el 100% de lo que solicitó Pemex. Y en las 3P, donde el margen de obtener recursos de explotación comercial es de solo 10%, le dimos 3/4 partes. Tratándose de recursos prospectivos, diputada, tratándose de recursos prospectivos no hay ningún porcentaje de riesgo, no hay, se infiere que hay hidrocarburos allá, pero no hay ninguna certeza. Entonces, y además se trata de yacimientos o de aguas profundas o ultraprofundas o de campos no convencionales que requieren cifras elevadas de capital y tecnología de punta que hoy en día no tenemos en México. Entonces, para concluir, entonces se privilegió a Pemex con la ronda cero y le garantizamos 20 años y medio a Pemex de reservas y 15 de reservas y 5 años y medio de exploración, 20 años y medio, lo convierte en la quinta petrolera del mundo de las que reportan a mercados internacionales. O sea, la viabilidad de Pemex como empresa está asegurada. Y además queremos que Pemex vaya a competir a la ronda 1 y esté compitiendo en la ronda 2, porque es la empresa que mejor conoce los recursos petroleros de México y tiene una gran calidad de profesionistas y técnicos. Respecto al gas importado, lamentablemente ya estamos importando poco más del 30% del gas y sigue declinando la producción. La producción no ha crecido en proporción a la demanda y por eso estamos haciendo la reforma energética. Entonces, en tanto no tengamos más jugadores invirtiendo en gas en el país, y esperemos que la reforma lo tenga, esta diferencia se hace mayor. Por otro lado, nos permite aprovechar los bajísimos precios de gas que hay en el sur de Texas. Hoy en día, los precios del gas en Europa y en Asia, pues en Asia oscilan entre 15 y 17 dólares la unidad calórica, en Europa anda entre 11 y 12, aquí al otro lado de la frontera están 3.50 quizás, máximo 4. Entonces es una enorme ventaja de que generemos en este momento energía eléctrica mucho más barata a través del gas y que también se beneficien las empresas mexicanas siendo más competitivas. Yo no creo, por otra parte, que Luis Telles ni ningún otro de los consejeros represente un conflicto de interés. Él ciertamente, y así lo ha dicho públicamente, es miembro del Consejo de Administración de Sempra, pero Sempra es una empresa eléctrica y de transportación de gas y de construcción de ductos. Y Telles está en el Fondo Mexicano del Petróleo, donde no se van a asignar contratos.
de ningún tipo. Se van a hacer las inversiones de la renta petrolera y ahí Telles tiene una experiencia enorme, es uno de los economistas mejor preparados en el país en esta materia, pues por eso es el presidente de la Comisión de la Bolsa Nacional. Tampoco creo que Octavio Pastrana lo tenga, creo que puede llevar a aportar al Consejo de Administración su experiencia en BP, en Beatrice Petroleum, porque de lo que se trata es de producir un cambio virtuoso al interior de nuestras empresas energéticas. Queremos que sean empresas productivas del Estado, eso es lo que nos mandata la reforma, pues necesitamos gente que también tenga experiencia empresarial y la aporten en el Consejo de Administración. Sí, en este punto difiero de usted, diputada, creo que el perfil de las gentes que propuso el señor presidente y que aprobaron 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República, no fue una mayoría simple, son personas intachables, con plena conocimiento, profesionalismo y honestidad, y que van a enriquecer considerablemente tanto el funcionamiento de los órganos reguladores como el desempeño de nuestras 2 empresas nacionales de energía. Tiene el uso de la voz el director general de Pemex por 5 minutos. Muchas gracias. Diputada Lilia Aguilar, respecto a sus 2 preguntas. La primera, ¿por qué las reservas probadas se redujeron? Esto se explica por 2 regiones principalmente. En la región norte, que son yacimientos complejos para Pemex, se invirtió menos en esta región y por lo tanto veo Chicontepec siendo una parte importante de estas reservas de la región norte, y al disminuir la actividad en la región norte y perforar menos, la reclasificación de reservas 2P a 1P no se logra el 100% de restitución. El segundo o la segunda área donde también hay un impacto es en aguas profundas. En aguas profundas, para probar reservas, llevarlas, es decir, de 3P, 2P a 1P, se requiere delimitar los pozos, señora diputada. Y en este sentido, cada pozo tiene un costo de aproximadamente $150 millones. Por lo tanto, dada la restricción de presupuesto en Petróleos Mexicanos, esta labor de delimitación no se llevó a cabo con la celeridad que quisiéramos. ¿Cuál es la buena noticia? Que la reforma energética le permite a Petróleos Mexicanos asociarnos en aguas profundas para acelerar la delimitación de estos pozos en aguas profundas y incrementar la tasa de restitución de reservas. Es decir, sabemos que el hidrocarburo está ahí abajo con cierta probabilidad, pero para llevarlo a reserva 1P, que es aquella que tiene un 90% de probabilidad de éxito comercial, se requiere actividad más intensa de perforación. Y esto coincide plenamente con lo que el señor secretario de Energía mencionó en cuanto a que la era del petróleo fácil se acabó, es decir, la actividad de perforación para probar reservas se tiene que incrementar y este capital adicional Pemex no lo llevará a cabo con riesgo propio únicamente, sino compartiéndolo con asociaciones. Y respecto a su pregunta de cómo se va a determinar el monto de inversión que se realizó en cada campo, pues esa es información, por supuesto, que Pemex tiene y que le estará entregando a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda para que se cumpla con la ley y se le compense a Petróleos Mexicanos la inversión sísmica y la inversión de perforación que se haya realizado. Esto coincide plenamente con lo que el señor secretario de Energía ya mencionó previamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene nuevamente el uso de la palabra, hasta por 3 minutos, la diputada Lilia. Lilia Aguilar, señor secretario. Bueno, creo que no sé si es un tema de coincidencias o un tema de
cómo vemos la transparencia y la corrupción. Simplemente voy a hacer algunos comentarios. Primero, por lo que nos dice entonces, señor secretario, para cuidar el margen de riesgo y la explicación que nos había dado previamente de cómo había disminuido, entiendo yo, en 1 millón, o la perspectiva de disminución de producción era de 1 millón de barriles a la baja, entonces pareciera que la selección de la ronda cero de solamente el 21% de los recursos prospectivos es una disminución en la producción, que impacta evidentemente la producción, pero es una disminución estratégica. Eso es lo que estoy entendiendo de lo que usted me contesta. Sobre el tema de los consejeros, yo simplemente diría, yo no estoy aquí para poner en cuestionamiento la capacidad de como economista de Luis Telles, simplemente decir que según tenemos información nosotros, precisamente la empresa donde él fue consejero o donde es consejero, Sempra Energy, está asociada con Pemex Gas, pero bueno, pues eso será algo que ustedes tendrán que aclarar y específicamente sí, para el yacimiento de los Ramones, y además está en una investigación de corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos. Entonces, si eso no es un tema de corrupción, bueno, pues ¿qué lo será? Y en el tema del señor Pastrana, bueno, pues British Petroleum, que fue acusado del derrame en el Golfo de México en 2010, es colaborador de Pemex, y el artículo 20 y 21 muy claramente dice que ningún proveedor debería, o quien trabaje con algún proveedor o haya trabajado, debería de estar considerado para estos puestos. Yo voy a cerrar con el tema de responsabilidad ambiental, no sin antes preguntarle, porque esto es muy importante, al director, ¿cuántos detenidos hay por oceanografía? Porque usted decía muy claramente que en efecto ustedes no son un ministerio público, que Petróleos Mexicanos no persigue delincuentes. Yo le diría, señor director, pareciera que Petróleos Mexicanos no persigue delincuentes, pero que hace trato con ellos. Y en el tema de medio ambiente, yo simplemente les diría, ¿cómo le van a hacer para controlar a los cientos de empresas que van a llegar con esta reforma energética a perforar y a explotar en este país, si tenemos el ejemplo claro que hoy estamos viviendo de Grupo México, que no ha sido ni siquiera contenido en la más mínima expresión por el gobierno mexicano en su totalidad, después de que ha cometido el más grande ecocidio en la historia de este país? Realmente, en términos prácticos, ¿qué es lo que ustedes tienen pensado para controlar a estas empresas y que el Estado mexicano no quede rebasado por los abusos de los grandes corporativos que en algunas ocasiones, como es el caso de Grupo México, son defendidos por algunos secretarios de Estado que dicen que no hay mejor gallo que el que ya está jugando? Y terminaría mi intervención con una preocupación muy regional. En el tema del fracking, ustedes han insistido mucho de que no habrá un impacto ecológico, que no habrá un impacto ecológico y que tampoco habrá un impacto en el tema del agua. Pero entonces yo les quiero preguntar con mucha claridad, ¿qué monto de agua dulce o qué porcentaje aproximado se necesita para perforar un pozo en la práctica del fracking? Y efectivamente, ¿qué impacto ecológico tendrá esta práctica, valga la redundancia, y su ejercicio en los yacimientos de gas shale que están descubiertos en el norte del país? Y para concluir, porque no puedo dejar de insistir en esta pregunta. Se hizo por parte de la diputada del Partido Acción Nacional, ¿qué negociaciones realmente tienen ustedes con la cúpula sindical? ¿O solamente vamos a asumir el pasivo laboral y van a dejar intocada a la cúpula sindical de Pemex, conocida ya por su corrupción? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Lilia Aguilar Gil. Tiene ahora el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, hasta por 5 minutos para formular sus cuestionamientos. Muchas gracias, diputado Cházaro. Igualmente con el bienvenido de nuestras compañeras y compañeros diputados, del señor secretario y director. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos los cambios realizados en las leyes secundarias de la reforma energética. Sin embargo, sabemos que ahora sigue lo más importante,
que es su implementación, misma que le corresponde al gobierno federal realizar. Por ello es importante señalar y hacerle saber nuestras inquietudes y preocupaciones como representantes de la sociedad. En Nueva Alianza hemos realizado diversas campañas para la protección de nuestros recursos naturales, entre ellos el agua, recurso no renovable que es sin duda nuestra mayor preocupación. Estamos conscientes que los recursos hídricos están inmersos en la mayoría de los procesos de producción de energía, y es por ello que nos gustaría conocer las acciones que se implementarán desde la Secretaría a su mando para garantizar el aprovechamiento racional y sustentable de este recurso. En este sentido, una de las preocupaciones de nuestro grupo parlamentario son los impactos que tendrá el fracking para la explotación de hidrocarburos no convencionales. En la discusión de la reforma hicimos patente esta preocupación por lo agresivo que puede ser la fracturación hidráulica en cuanto a la disposición de agua y a la posible contaminación de los mantos acuíferos. Incluso presentamos ante el Pleno un artículo 3º transitorio en el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tendría responsabilidad de establecer en las licitaciones los lineamientos mínimos necesarios para garantizar que el agua vertida en este proceso de la obtención del gas de lutita no sea vulnerada de ninguna forma y para que las poblaciones cercanas no sufran daños, como ya ha sucedido en otros países extractores de este gas. Es menester señalar que la reserva que presentó el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, antes mencionada, se basó completamente en un documento emitido por el Centro Mario Molina, una asociación civil dirigida por uno de los consejeros electos por el Senado de la República para el Consejo de Administración de la CFE. Derivado de lo anterior, mi pregunta, señor secretario, sería ¿cómo se garantizará la protección al medio ambiente y sobre todo al agua en estos procesos no convencionales de extracción de hidrocarburos? El actual informe de gobierno en el apartado de la Secretaría de Energía señala que se ha creado la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, que regulará a las empresas petroleras para prevenir y atender accidentes y sancionar a quienes dañen el entorno natural. En este tenor, al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos gustaría preguntarle, para las empresas que pretendan hacer alianzas con Pemex, o bien para aquellas que están interesadas en participar en la Ronda 1, ¿están considerando como factor central sus antecedentes ambientales? Y preguntamos esto en virtud de que empresas como Grupo México, que han mostrado interés en participar en el sector energético, pero que en este momento es responsable de contaminar el río Sonora y causar daños ambientales y económicos en una región importante para nuestro estado y para nuestro país. Por su atención y respuestas, señor secretario, le agradezco mucho. Muchas gracias al diputado Fujiwara. Vamos a continuar con la siguiente participación, parte del Partido del Trabajo, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, hasta por 5 minutos. Diputado. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasó aquí? No. Creo que le correspondería al secretario responder. Sí, sí, gracias. Gracias, secretario. Diputado Montelongo, su pregunta sobre el fracking va en la misma dirección de lo que señaló la diputada Aguilar en su réplica. Al respecto, yo quisiera afirmarles, no vamos a usar para el fracking, no vamos a permitir que se use 1 litro de agua dulce de los mantos acuíferos de México. Los lineamientos que se van a emitir al respecto van a prohibir tajantemente el uso de agua para consumo humano o uso agrícola para el fracking. El fracking tendrá que hacerse a profundidades mayores de donde están los mantos acuíferos aptos para el consumo humano o para riego agrícola. Hay que sacar agua salobre o francamente salada. Y en consecuencia, también hay que establecer obligaciones de reciclaje de esa agua. Podemos llegar a exigir a que se recicle hasta el 80% del agua que se está usando. O que se va a usar para la fractura de la roca de la lutita. El fracking o la fractura
la fractura hidráulica, se usa en el mundo petrolero desde hace más de 60 años. Es en años recientes que se ha intensificado su uso, se ha perfeccionado y se ha focalizado particularmente en la fractura de las rocas de lutitas, que han generado la revolución energética que se da en varias entidades federativas de la Unión Americana. Ya la Comisión Nacional de Hidrocarburos está trabajando, y casi ha concluido, un proyecto de lineamientos que van a obligar a las mejores prácticas internacionales en materia ambiental en la práctica del fracking en México. Estos lineamientos la CNH se los hará llegar a la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección Ambiental, que tendrá la última palabra junto con la Semarnat para la expedición de esta normatividad. Por lo que respecta a las empresas, en los lineamientos técnicos vamos a fijar criterios estrictos para garantizar que las empresas que participen tanto en exploración como en extracción de hidrocarburos en nuestro país sean empresas serias, con buenas prácticas ambientales, pero algo muy importante, vamos a exigir seguros ambientales por cada contrato de exploración y extracción. O sea, no va a estar protegida, si llegara a haber algún daño ambiental, va a estar protegida la reparación de este daño de manera económica, tanto para los habitantes, los dueños de las tierras, los habitantes del entorno, como para el propio Estado mexicano. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo. Con eso terminamos la primera ronda, ¿no? Sí, así es, diputado presidente. Gracias, diputado. Terminamos la primera ronda de preguntas y respuestas. En la segunda ronda vamos a proceder con las preguntas de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios seguidas, y después la intervención del señor secretario, el director de Pemex, y después los comentarios de los diputados. Así es que vamos a iniciar con el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, con su pregunta hasta por 5 minutos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, por sus respuestas. De verdad que las respuestas que usted nos ha dado creo que tranquilizan varios de los ánimos y varias de las preocupaciones que estamos sintiendo dentro del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y creo que el rol de nuestro partido sería ir acompañando todo este mismo proceso con mucho optimismo de lo que puede venir a futuro. Y para nuestra segunda pregunta me gustaría comenzar diciendo que desde el Partido Nueva Alianza hemos venido considerando que la reforma energética fortalece a Petróleos Mexicanos al convertirla en una empresa productiva del Estado. Por un lado, se ha establecido un cambio de paradigma hacia un gobierno corporativo que le permitirá despolitizar sus decisiones y brindarles el enfoque económico que necesita para cumplir su principal objetivo, que es el aumento de la productividad de los hidrocarburos. Y por el otro lado, su nuevo régimen fiscal le permitirá financiar y capitalizar los nuevos proyectos que tendrán en puerta ante la apertura en el sector de los hidrocarburos. La responsabilidad ahora para Pemex es mayor, ya que deberá implementar acciones que potencien sus capacidades, tales como el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano, para que de esta forma se logre exponenciar sus recursos tanto humanos como naturales. El nuevo régimen que posee la empresa busca en su implementación una transición ordenada y responsable, que permita liberar los recursos y proteger los ingresos que se destinarán para el gasto social. Sin duda, este régimen permitirá a Pemex modernizarse y mejorar su situación financiera para fortalecerse y ser más competitivos a nivel nacional e internacional. La autonomía presupuestal de la que gozará le permitirá construir fideicomisos y realizar proyectos de inversión que le generen valor agregado. Es en este sentido que el proyecto de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 señala que Pemex y sus empresas subsidiarias pueden contratar deuda interna por un monto de hasta 110,500 millones de pesos y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 6,500 millones de dólares. Derivado de lo anterior, a las diputadas y diputados de Nueva Alianza nos preocupa el destino de estos recursos, y por ello le preguntaríamos, señor director, ¿cuál será el destino de este endeudamiento?
se buscará una mejora en la capacitación del personal, se destinará a la infraestructura o bien a la innovación tecnológica. Por otro lado, el tema de la ronda cero, que como explicó la Secretaría de Energía, Pemex se quedará con 83% de las reservas 2P, que sume las probadas y las probables, y las que tienen al menos 50% de probabilidad de ser extraídas del subsuelo. La petrolera también se quedará con 21% de recursos prospectivos de hidrocarburos del país, recursos que no han sido descubiertos y que requieren de más inversión para la exploración y explotación. En la ronda cero, Pemex reservó áreas por 90,000 kilómetros cuadrados, donde estima reservas por 26,000 millones de barriles de crudo que alcanzan para 15 años y medio de explotación y otros 5 años en superficies de exploración, es decir, 20 años y medio calculados a un ritmo estimado de producción de 2.5 millones de barriles diarios. Existen algunas preguntas que se derivan de esta situación. La Ley de Hidrocarburos contempla la migración de las asignaciones de Pemex a contratos para que con ellos se establezcan asociaciones con otras empresas nacionales o internacionales mediante licitación pública. Por eso le queremos también preguntar, señor director, ¿cuáles son las ventajas en términos de competitividad y productividad para que Pemex migre de una asignación a un contrato? ¿Cuáles son los criterios económicos, financieros o gerenciales que determinarán con qué empresas se formarán esas alianzas que permitan esa migración de asignaciones a contratos? De antemano, por sus respuestas le agradezco. Muchas gracias, diputado Fujiwara. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. Sí, gracias. En el segundo informe de labores 2013-14 no se aborda en forma específica la deuda de las empresas estatales Pemex y CFE como elemento para ponderar la buena administración de estas empresas. Información que es necesario ponderar en el marco del discurso triunfalista que aquí se ha expuesto por parte del secretario de Energía y el director de Pemex del proceso de reforma constitucional y energética. Los paradigmas políticos cambian para mal del país y de su población. El nuevo PRI ha eliminado el nacionalismo revolucionario y consecuentemente la visión de un Estado garante del bienestar de su población, convirtiéndose en un instrumento más para implementar políticas neoliberales ajenas a una ética mínima de servidores públicos que se invierten en operadores de políticas públicas que favorecen la concentración del capital y la depredación de los bienes nacionales. Carencia de ética que permite la designación y operación de funcionarios públicos con conflicto de intereses en negocios propios y ajenos. Y no hablo de Luis Telles y compañía, sino hablo de ustedes dos. En el segundo informe que presenta la Secretaría de Energía, omite dar cuenta del estado real en el que se encuentra el sector energético. En el nuevo marco legal que deriva de la reforma constitucional, los artículos 25, 27 y 28, base de una política de desmantelamiento y entrega de bienes nacionales de petróleo y materia energética, la omisión de datos duros que permitan el análisis de las nuevas condiciones legales, productivas y de competencia de Pemex y CFE, no tienen otra intención que la de encubrir el robo a la nación, atendiendo a políticas de gobierno que responden a los intereses de empresarios nacionales y extranjeros que buscan lucrar con la riqueza de nuestro país. Se pregona que las empresas productivas de Estado, Pemex y CFE, a partir de la reforma constitucional, inician una libre competencia en el mercado. Se dice para reducir el costo de la energía e impulsar el desarrollo del país. Falso. Las condiciones adversas con las que se pretende la libre competencia en el sector por los pasivos que arrastran de administraciones gubernamentales que han implementado políticas de desmantelamiento no tienen otra pretensión que conducir a la quiebra de Pemex y la CFE, para lo cual abordamos uno de los temas lastres de estas empresas, su deuda. Para el ejercicio presupuestal del 2015 se propone que Pemex contrate deuda interna por 110,500 millones de pesos y una deuda con el exterior por 6,500 millones de dólares. Para la CFE se solicita un endeudamiento en el mercado doméstico de 8,000 millones de pesos y en el externo 700 millones de dólares. Para el rubro de pago de deuda, intereses y amortizaciones incluidos en el gasto no programable,
Pemex destinará en el 2015 53,988,600,000 pesos, representando esto un aumento del 14.6% a los 45,561 millones destinados por estos conceptos en el año pasado. Por cuanto hace a la CFE, esta erogará 14,500 millones por los pagos de los mismos conceptos, es decir, deuda. Para el ejercicio 2015 se propone para Pemex una meta de balance financiero con un déficit de 156,311,400,000 pesos y un techo de gasto de servicios personales de 90,500,300,000 pesos. Los montos propuestos para Pemex son de 27,860 millones y 54,558 millones respectivamente. Con los pasivos acumulados de Pemex y las obligaciones que derivan de los mismos, existen condiciones favorables para la competencia con